Hola a todos. En este vídeo voy a explicar el concepto de capas. Eh, para entender las capas tenemos que imaginarnos que esta zona de trabajo negra está compuesta por la apilación, la superposición de una serie de papeles transparentes, uno encima del otro, de forma que nosotros vamos a ir trabajando por separado en cada uno de esos papeles, aunque si los juntamos todos, pues veremos el conjunto. Pero insisto, la idea de las capas es que nosotros vamos a poder trabajar de forma separada en cada uno de los elementos del dibujo. El programa crea por defecto una capa a la que le llama capa cero, esta que estamos viendo aquí, y por ejemplo esta casita estaría dibujada entera en la capa cero. Sin embargo, si a este dibujo le empezamos a añadir elementos, como por ejemplo la acotación, pues convendría ir situando cada uno de esos elementos en una capa diferente. Para crear una capa, simplemente hacemos clic en este más, ponemos nombre a la capa, por ejemplo acotación, y ponemos las propiedades, los atributos de la capa, de modo que todo lo que yo dibuje en la capa acotación pues tendrá los atributos que yo aquí selecciono. Por ejemplo, un verde. Vamos a poner, por ejemplo, amarillo. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y también vamos a crear una nueva capa para texto. Con un color rojo. Bien. Entonces, es muy importante que seleccionemos previamente la capa en la que vamos a trabajar. Pues es un error bastante frecuente dibujar en una capa en la que no queríamos dibujar. Pero si tomamos la precaución de, como hemos hecho, ponerle atributos diferentes a cada capa, pues esto será más fácil de darnos cuenta del fallo. Entonces vamos a entrar en la capa acotación y vamos a empezar también a explicar, que no lo hemos hecho hasta ahora, cómo se acotan, pues por ejemplo en este dibujo, segmentos. El menú de acotación se encuentra aquí, le llama Dimensions, y bueno, pues estos cuatro botones sirven para acotar segmentos. La mejor forma de notar la diferencia es hacer clic en cada uno de ellos y ver eh, qué se diferencia uno de otro. Este serviría para acotar segmentos de forma paralela. Entonces hacemos clic en el botón, forzamos a extremos, porque lo que tenemos que hacer es hacer clic en los extremos del segmento. Por ejemplo, si queremos acotar este segmento, pues hacemos clic aquí y después aquí. Lo que pasa es que tenemos que acordarnos, para poder separar la línea de cota, tenemos que acordarnos de quitar el forzado segmento y poner o bien el forzado cuadrícula o bien la posición libre. Yo os recomiendo que utilicéis forzado cuadrícula. Y de este modo hacemos clic y quedaría el segmento acotado. Veis que como yo estoy trabajando en la capa acotación, pues la acotación me ha salido con las propiedades de esa capa. Bien, vamos a continuar acotando. Para que veáis la diferencia, yo por ejemplo voy a acotar ahora este segmento. Fuerza extremo. Y fijaros que la acotación queda paralela al segmento que quiero acotar. Si hubiera utilizado esta herramienta, fijaros la diferencia. En este caso, lo que me va a acotar no es en paralelo, sino la distancia en horizontal. Bien.
Como veis, el procedimiento de acotación para segmentos es siempre el mismo. Seleccionamos los extremos del segmento y tenemos que acordarnos de quitar el forzado extremo y seleccionar uno de estos dos. Bien, en el caso de la acotación de ángulos, pues el botón que tenemos que seleccionar es este y es muy sencillo, simplemente tenemos que seleccionar los lados del ángulo que queremos acotar, haciendo un clic sobre cada lado y, y entonces una vez que tengamos la posición de la acotación, hacemos clic y ahí quedaría. Si alguna vez os pasa que os encontráis que los números de las cotas os quedan demasiado pequeños o demasiado grandes, o lo mismo respecto a las flechas, pues los tamaños de esos elementos los podemos cambiar en el menú editar en preferencias del dibujo actual. Perdón, propiedades del dibujo actual. Nos vamos a la pestaña cota y aquí, bueno, pues aparte de poder cambiar el estilo del texto, pues lo más interesante es que podemos cambiar la altura del texto. Y como digo, si veis que os queda demasiado pequeño, pues podemos aumentarlo, podemos poner 5 por ejemplo, o incluso un valor concreto. Y lo mismo pasa respecto al tamaño de la flecha. Podemos elegir uno de los que nos ofrecen o también poner nosotros el que queramos. ¿Vale? Fijaros la diferencia, queda mucho más grande. Y por otro lado, donde pone aquí línea de extensión, pues nosotros podemos hacer que estas líneas que vemos que se prolongan desde los mismos extremos, pues no se prolonguen desde el mismo extremo, sino a más distancia. Por ejemplo, si este 1 yo lo pongo en 5, pues veremos que se quedan más separados. Después veremos cómo se acotan otros elementos, pero ahora vamos a hacer clic en la capa texto para ver cómo introducir texto en un dibujo. Nos tenemos que ir al menú principal y justo a la izquierda tenemos el menú de los textos. Nosotros aquí escribimos el texto que queremos que aparezca y aquí ponemos pues el tamaño del texto y aquí el tipo de letra. Esto ya es cuestión de que vosotros pues vayáis seleccionando diferentes tipos de letras para encontrar el que más os guste. Si nos apetece o nos viene bien, pues podemos cambiar el ángulo en el que aparecería el texto. Luego veremos cómo quedaría. Bien, una vez que hayamos escrito el texto que queremos que aparezca, le damos OK y hacemos clic donde queramos que aparezca el texto. Podemos insertarlo varias veces si lo queremos. Una vez que hayamos insertado el texto, podemos cambiarlo de posición simplemente haciendo clic en el elemento, pinchando y arrastrándolo hacia otra posición. Nos quedará seleccionado, pues hacemos otro clic y nos queda deseleccionado. O si lo queremos borrar, pues lo seleccionamos y le damos a la tecla suprimir. Si vemos que el texto nos ha quedado demasiado grande o demasiado pequeño, pues siempre lo podemos aumentar entrando de nuevo, seleccionándolo. Perdón, haríamos clic en el menú texto y donde pone altura, pues le ponemos más grande. Y ahora también, pues ya de paso vamos a ver cómo quedaría si yo le pongo un determinado ángulo, por ejemplo 20 grados. Vemos que el texto me quedaría de esta forma. Bien, vamos a comentar ahora este ojo y este candado que aparece junto a cada capa. ¿Qué significa? Pues si yo, por ejemplo, quiero ver en el dibujo solamente la capa acotación, pues clico en el ojo de las otras capas y entonces lo que hago es ocultarla. ¿Veis? He ocultado la figura que estaba en la capa 0
Y ahora voy a ocultar también el texto. Y solamente queda visible la capa acotación. No quiere decir que lo haya eliminado, simplemente lo estoy ocultando pues, para poder trabajar más cómodamente sobre la acotación, que es lo que hay en la capa, en esta capa. ¿Que quiero ver solamente la figura? Pues oculto la capa acotación y texto y visualizo solo la figura. Es más, si me apetece, puedo bloquear los elementos de una determinada capa para que no pueda de ninguna forma modificarlo. Es decir, yo la figura sé que es esa, no quiero modificarla y la voy a ocultar. Y trabajo solamente con la capa que me interese. Bien. También quiero comentar en este punto, y para finalizar esta primera parte del vídeo, que yo puedo, es decir, son dos cosas diferentes. Por un lado, yo puedo modificar los atributos de un determinado elemento de la capa. Por ejemplo, si yo quiero que este segmento aparezca en vez de en azul cian, en color azul marino, pues entro en el menú modificar. O sea, perdón, tengo que hacer, fijaros que estoy en la capa texto. Aunque la tengo oculta la capa texto, pero tengo seleccionada la capa texto. Para poder trabajar sobre un elemento de la capa figura, de la capa 0, tengo que seleccionar esa capa. Bien, pues entro en el menú modificar y hago clic en este botón. Fijaros que este botón y este son iguales. La diferencia es que este botón va a modificar los atributos del elemento o de los elementos que yo seleccione de la capa. Mientras que este otro modifica los atributos de todos los elementos de la capa que yo seleccione aquí. Entonces hago clic. Y bueno, previamente tengo que haber seleccionado, vamos a ver, no, hago clic. Entonces elijo aquí, hemos dicho, el color azul marino. Y ahora selecciono el elemento en cuestión. A ver. Y no me está dejando seleccionarlo porque fijaros que tenía bloqueada la capa, es lo que os decía. Y aunque intente seleccionar el elemento, no me deja. Tengo que quitar el candado y ahora sí me deja seleccionarlo. ¿De acuerdo? Cambio el color. Fijaros que cambio el color solamente de este segmento. Y si os hubiera seleccionado más de uno, pues yo puedo cambiar el color o el tipo de línea o lo que sea de elementos por separado de la capa 0. Sin embargo, este botón de aquí sirve para cambiar los atributos de toda la capa, como hemos dicho antes. Entonces, si yo quiero que la figura aparezca entera de color verde, pues fijaros que cambiarían todos los elementos de la capa, excepto los que, pues, mediante este botón, yo he cambiado individualmente. Esos no se cambiarían. Bien. Por último, voy a decir que si yo quiero eliminar una capa en concreto, si los elementos de una capa, la capa texto, por ejemplo, pues la selecciono y le doy al botón menos y nos preguntan que si estamos seguros, le damos que sí.